Nota del autor: el pensamiento liberado en las letras. Gracias por hacer contacto. Comenzamos. Hoy nos acompaña en Nota del autor Julio César López Vázquez. Es licenciado en Psicología por el Instituto de Estudios Superiores de Autlán. Tiene una especialidad en psicoterapia breve integrativa en Amexi Autoestima. Tiene un diplomado en línea llamado Masculinidades y Nuevas Masculinidades en Serendipity, Formación y Desarrollo Humano. Tiene una maestría en Educación de la Sexualidad en el Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad, CEAS, Guadalajara, Jalisco. Tiene un diplomado en línea llamado Sexualidad Mucho Más que Sexo en Coursera de Universidad de los Andes. Actualmente es director de la Escuela Secundaria Autlán y coordinador y profesor de la carrera de Psicología en la Universidad del Valle La Grana, Univag. Bienvenido a Nota del Autor. Amigos de Nota del Autor, muchas gracias por continuar siguiéndonos en nuestro podcast. Esta es la 7ª edición y hoy tenemos otro invitado muy especial de gran importancia y creemos que es una autoridad para hablar del tema que vamos a tocar. Es un tema sensible, pero muy importante, que debemos de abordarlo y no dejarlo pasar. En la actualidad hemos escuchado cifras de muertes violentas hacia la mujer, hemos sido testigos de marchas a favor del feminismo o en contra de la violencia contra la mujer. Recientemente en marzo hubo un paro nacional apoyado por los políticos y por diferentes colectivos a nivel nacional. Ese es el tema, sin más preámbulo, la violencia de género. Últimamente se ha hablado mucho o se le ha cargado al tema de contra la mujer, a la violencia contra la mujer, y una contraparte en las opiniones de las gentes ha salido qué pasa con la violencia con los hombres. Y dicen que mueren más hombres, que a diferencia de las mujeres, y que de repente todas estas manifestaciones de la no violencia contra la mujer, pues no son nada, son mínimas. Hay un sector de la población que quiere minimizar esta situación. Entonces, este invitado especial, del cual ya hablamos al principio de este programa, nos va a extender la comprensión del mismo y nos va a dar algunos tips para que nuestra conciencia cambie, para que estemos más abiertos a este tipo de temas, que no le tengamos miedo a este tipo de temas y maduremos nuestro criterio. No es fácil de repente opinar del tema. Siempre yo soy de la idea de que tenemos que opinar, pero con fundamento. No solamente opino porque tengo voz, ¿verdad? Bueno, sin más, no quiero abusar del micrófono. Julio, bienvenido a Nota del Autor, emisión podcast. Sé que tienes mucho que compartirnos, estás muy metidazo en este tema de masculinidades, feminidades, sexualidad, violencia, todo lo relacionado a la sexualidad. Y considero que va a ser muy nutritiva tu aportación a nuestro podcast y a toda la gente que vaya a escuchar este programa. Bienvenido nuevamente y pues muchas gracias, amigo, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Jaime. En verdad es un honor. He estado siguiendo los podcasts anteriores y pues ahora tengo la dicha de estar aquí contigo, compartir y pues con quienes nos escuchan este tema que pues me ha apasionado desde hace ya algo de tiempo y ahora con la preparación profesional pues estamos culminando una etapa de la maestría y lamentablemente es un tema muy actual y por lo tanto muy urgente de poder reflexionarlo, de poder socializarlo, hacerlo visible
y poder aportar un poco, o un mucho si es necesario, en lo que podamos, esta situación social que abarca pues todas las áreas de nuestro entorno. Sí, considero que es actual, como tú lo dices, pero siempre ha existido, ¿no? Así es. Siempre ha Sí, existido. Quizás las redes sociales lo han puesto más al descubierto, pero ajá. tiene una larga historia, ¿no? Sí, mira, y de hecho, precisamente el término más idóneo para todas estas situaciones y movimientos es, como lo han dicho, visibilizar. ¿Por qué? Porque está tan normalizado, está tan legalizado, incluso en muchos espacios y culturas, e incluso legislaciones, que lo tomamos como lo más cotidiano, ¿no? Entonces, quien se sale de ese esquema es cuestionado, es minimizado, o hasta desacreditado, ¿no? Y en este caso, todas las manifestaciones que ha habido, tanto desde las redes sociales, del ámbito público, las manifestaciones, tanto en marchas como esta maravillosa manifestación del 9M, que en lo particular lo viví de una manera, híjole, pues muy, muy sentida, pero también aportando algo. Porque bueno, como director de la secundaria Outland, pues estuvimos trabajando mucho y tuvimos una jornada sumamente gratificante, que nos cuestionó a todos dentro de la escuela, porque pues hubo una cero asistencia de maestras, hubo solamente como 4 o 5 niñas que asistieron a clase, y todo lo que sucedió fue llevó mucho a la reflexión. Y esas manifestaciones en verdad nos dan luz, nos dan esperanza de poder hacer cosas mucho más impactantes que lamentablemente, si recuerdas, pues el 13 de marzo es cuando se da el aviso de que se suspende toda actividad multitudinaria, y no nos permitió el saborear o el reflexionar y el ver el impacto de esta situación. Y todas las reflectoras se fueron obviamente por la situación de emergencia sanitaria, pero fueron escasos 4 días en los que todavía estábamos, si me permites el término, mascullando esa experiencia del poderío, en el mejor de los sentidos, la palabra, y la importancia de la mujer en la sociedad. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. La pandemia vino a aplastar muchos Sí. movimientos que se estaban gestando o que estaban Uh-huh. hablando de ciertas problemáticas, hasta el mismo problema de la delincuencia organizada también vino a silenciarse, ¿no? Me gustaría regresarme unos pasos atrás y preguntarte, eh, ¿qué podemos entender por violencia de género? Creo que en el colectivo social eh, hay un concepto ya. Creo que es muy entendible, pero dinos de manera específica Uh-huh. cómo se entiende este concepto, violencia de género, porque viene otra cosa interesante. Quizás yo pudiera estar siendo violento y no darme cuenta, ¿no? Entonces, creo que vale la pena la aclaración y la precisión de este concepto. Sí, mira, en muchos sentidos, no hay una definición única, aunque sí en redes podemos encontrar en Internet diferentes interpretaciones de la misma. Sin embargo, podemos en el ámbito práctico el entender que la violencia de género es cualquier acto violento o cualquier agresión que se basa, y cuando hablamos de violento o agresión, no solamente tiene que ver con el ámbito físico, sino con el psicológico, el sexual, patrimonial, político, religioso incluso, o espiritual, en el que este acto violento se justifica en un marco de desigualdad entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que tienen la desventaja porque estamos en un llamado patriarcado de milenios, que podemos encontrar registros de todas estas situaciones a través de la historia, la arqueología, cómo es que la sociedad al momento de hacerse sedentaria, comienza con una asignación de roles, de actividades que privilegian las actividades
proveedor y de conquista al sexo masculino, a los hombres, y va a dar al género femenino la mayoría de actividades de reproducción, de cuidados, de educación, y va haciendo una distinción que en el sentido más amplio también hace una distancia, una dominación. Basada obviamente en la fuerza física, y después se fue materializando y haciéndose cada vez más sutil, incluso para hablar de una dominación y una superioridad masculina por encima del género femenino. Y entonces, por eso hablamos de una violencia de género, dicen algunos autores y detractores, es que violencia de género también hay para los hombres. No tanto, porque en este sentido, el hecho de estar en una sociedad que tiende a ser y tiene en sus raíces lo patriarcal, nos da beneficios que solo por el hecho de ser hombres. Y podemos irnos desde el ámbito familiar hasta recorrer ámbitos y toda la cuestión económica y incluso la académica, ¿no? Yo me atrevería pues a preguntarte, Jaime, ¿cuántas personas están estudiando el doctorado? Hombres y cuántas mujeres. En el ámbito tuyo es de psicología, ¿no? El doctorado. Sí, sí, aquí ahora sí que mayoritean las mujeres, Mujeres. pero porque es raro ya llegar a esos puntos, pero de ahí para abajo, es impresionante cómo la balanza se carga hacia un lado, ¿no? Así O sea, es. Y las características de las carreras y las elecciones, por ejemplo, en el ámbito de las carreras, podemos ver, sí, por ejemplo, en nuestra alma mater, antes IESA, ahora UNIVAC, en donde trabajo actualmente, las carreras de educación y de psicología son mayoritariamente mujeres. Y las sí, carreras de derecho sí, y políticas son de hombres, ¿sí? O sea, hay mayoría, perdón, no es de que sean de hombres, hay mayoría porque hay como una distinción. Y si vamos, por ejemplo, a otros ámbitos profesionales, perdón, de otras universidades, vemos en la UDG que las ingenierías están mayoritariamente habitadas por hombres, ¿sí? Y pues eso me habla todavía de que es algo que lo ha sido tan normalizado que lo consideramos hasta legal. Entonces, sí, si nos retomamos al concepto sí, de sí. violencia de género, es cualquier situación de agresión o de violencia en la cual está basada solamente en la distinción de un género por encima del otro. Sí, estoy entonces comprendiendo que la violencia de género pudiera tener niveles y que quizás el primer nivel consista en la desigualdad y en un último nivel, en el grado extremo, pues ya sería la violencia física, por ahí en medio iría la violencia psicológica, o sea, tomando como ejemplo, como referencia, como esta escalerita. Cuando Uh-huh. hay desigualdad entre género, ¿estamos hablando de algún tipo de violencia? ¿Pudiera ser? Acláranos. Sí, más allá de hablar como de grados, el grado podemos tomar, por ejemplo, la cuestión de la violencia física en las parejas, por ejemplo. No sé si has visto, pienso que sí, el violentómetro, Sí, que nos ha ayudado mucho a quienes manejamos tanto en el ámbito de la psicoeducación como la terapia, el poder identificar esos niveles de agresión. Pero más allá de una gradualidad, decir, bueno, el primer grado de violencia es la desigualdad, creo que es el fundamento, más que uh-huh, el grado. El fundamento es considerar que un sexo es superior al otro. uh-huh. Ahí es donde se fundamenta, en esa desigualdad. Y se manifiesta a través de todas las demás violencias, que son la económica, la política, la laboral, la institucional, la psicológica, la física, la violencia sexual. Y en todas estas que van marcándose y manifestándose en diferente intensidad dependiendo de la situación de la persona, pero que todas van enfocadas y basadas en ese sentido de desigualdad. Sí, sí, coincido contigo. Vivimos en una sociedad Sí. patriarcal todavía, o sea, es el modelo que
pues tiene muchos años imperando y que ha enraizado y se ha ido reproduciendo a través del tiempo. Y es un modelo desigual, es un modelo que promueve la desigualdad de género. Tú lo has comentado con otras palabras. Y lo que viene después o junto con esto son conductas violentas como estrategia para Ujú. legitimar el modelo patriarcal. ¿Es Y para correcto? perpetuarlo. Sí, Para para legitimarlo, legitimarlo, para para reafirmarlo. establecerlo y para perpetuarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que no nos demos cuenta de nuestros privilegios es parte de esa invisibilidad Ujú, de la violencia como tal. En el ámbito terapéutico, acompañando tanto hombres como mujeres y en algunos casos ya estaba teniendo parejas, ujú. visibilizar la violencia en el matrimonio es un trabajo arduo. O sea, y es difícil porque es legitimado, ¿no? Ah, ya sé cómo es, ah, ya sé cómo es de bromista, ah, ya sé cómo hace las cosas, o es que así nos llevamos. Pero siempre hay ese sentido de desigualdad cuando se trabaja en el empoderamiento y más allá de poner ahora a la mujer por encima, sino en ese sentido de igualdad, eh, el hombre ve arriesgados sus privilegios y por tanto al verse amenazado responde con la única manera que se le ha enseñado y es con la violencia misma. ¿Sí? Sí, ok. Julio, ¿cómo desaprender estas conductas? Si bien lo dijimos al principio, hay marchas, hay manifestaciones, y nos damos cuenta del poder inmenso que tienen las redes sociales para convocar a grandes masas y hacer estas manifestaciones. Si bien esto es parte de un desaprendizaje cultural, Uh-huh. em, pero muchos lo ven como algo transitorio, Una como algo moda. que va a pasar, como una moda. Dice Bauman, este sociólogo, que vivimos en una sociedad líquida, que Uh-huh. estamos en el fin de las ideologías, es decir, que todo pasa, todo pasa, todo pasa. Lo que ahorita es actual, mañana no. Uh-huh. Un supuesto influencer hoy es tendencia y mañana alguien sale con otro disparate, es influencia, es una tendencia, quiero decir, Uh-huh. y todo va pasando, nada permanece. El COVID generó una serie de conductas empáticas al principio y era la nota de los noticieros. Que cierta persona está vendiendo sus juguetes o está intercambiando por alimentos, que cierta gente, bla, bla, bla. Y ahorita te pregunto, o le pregunto al auditorio, ¿dónde está todo eso? Ahorita ya se retomaron los temas viejos de la sociedad, de violencia, de que atraparon a fulano de tal. Ya volvimos otra vez al pasado y a Uh-huh. COVID ya también ya se le puso fecha de caducidad, que en Sí. marzo ya se van a vacunar todos y que ya va a ser borrón y cuenta nueva, etcétera. Uh-huh. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué ¿Cómo? tipo de cambios debemos de generar? O si esto solamente tiene que trabajarse a nivel terapéutico, muy interno, o qué acciones pueden desestabilizar el sistema y Uh-huh. le pueden ayudar a la gente a pensar o imaginar en una sociedad menos libre de violencia de género. Sí, mira, precisamente antes de iniciar todo la cuestión de la pandemia, yo estaba trabajando pues en varios proyectos, y uno de ellos era basado pues en la parte de mi tesis en nuevas masculinidades. Y hubo varios foros que estuve participando, colegios de psicólogos, y ya estaban incluso íbamos a clausurar el mes de la igualdad de género en la UPN, y entonces hablábamos de que el patriarcado está herido de muerte. El 9M, la canción del violador eres tú, de las feministas chilenas, que fue un boom mundial, habla de ese impacto de que ya no se puede dar vuelta atrás. El movimiento de Me Too, este, que fue muy fuerte dentro del cine y se expandió a la sociedad y que, bueno, no sé si lo sepas, imagino que sí, dentro de la Iglesia Católica también hubo ese movimiento por las religiosas que denunciaron los abusos y que fueron atendidos todas esas situaciones ya incluso en las altas esferas, incluso por el Papa Francisco.
O sea, habla de que ya no hay vuelta atrás, no es una moda como tal, porque el patriarcado, en ese sentido, el proceso, y hacia allá voy con las recomendaciones, el proceso es, ya no podemos negar la presencia de esta violencia en los macrosistemas y en los microsistemas. Cuando me preguntan en las conferencias, y es una pregunta muy recurrente, bueno, ¿cómo le hago? ¿No? Primero es la autorreflexión, y a hombres y mujeres. Revisarme, qué actitudes tengo en el ámbito machista, qué pensamientos. Incluso yo utilizo mucho, en uno de los diplomados que estuve de nuevas masculinidades, un compañero hablaba de que hay un grupo de hombres que se reúnen y que se ya autodenominan machistas en rehabilitación. ¿Por qué? Porque dicen, no es algo que, ya me doy cuenta que soy machista y ya, se me quitó. No, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo les comentaba, o sea, sinceramente, a mí ha habido situaciones que me retan a ese hombre que se está renovando en su concepción y tratando de no seguir el modelo patriarcal, pero sí, sigo teniendo privilegios por este sistema y sigo generando tanto actitudes como palabras, incluso en nuestra misma conversación, si una persona la analizara desde el punto de vista de equidad de género, podría encontrar muchos vestigios de lenguaje no inclusivo, de términos patriarcales, etcétera, etcétera. ¿Sí? El hecho de no incluir a las mujeres en varios de los ejemplos que ponemos, y que el lenguaje inclusivo va mucho más allá de ponerle una E al final a nuestras conversaciones o a nuestras palabras, sino que de verdad es buscar reconocer la diferencia y la diversidad, y que esa es realmente la riqueza. ¿Sí? Primer punto que yo pudiera decir es la autorreflexión, tanto en mis pensamientos, mis actitudes, revisar mis privilegios, y también, a veces en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, también qué conductas estoy reproduciendo para validar este modelo machista, este modelo patriarcal, porque es incluso nuestro lenguaje es netamente machista. El mismo adjetivo masculino tiene un valor a diferencia de un adjetivo femenino. Voy a poner un ejemplo y lo utilizo en varias entrevistas que he tenido. Un zorro en nuestra sociedad es alguien que es muy avispado, muy listo, muy sagaz. Una zorra tiene una connotación despectiva. Un hombre muy perro es alguien que es valioso, fuerte, valiente. Una mujer muy perra es determinada como alguien menos valioso, un hombre público, una mujer pública, y esa misma connotación del lenguaje podemos transportarla incluso hasta acciones tan sencillas como lo mencionaba con la Delegación de Psicólogos, que un mismo acto, por ejemplo, un condón en una cartera de hombre, es juzgado de diferente manera que un condón en una bolsa de una mujer. ¿Sí? Entonces, desde esos mismos juicios, es como tenemos que ir trabajando cada uno en el ámbito personal, también en el ámbito terapéutico, como educadores, quienes estamos frente a grupos, para no reproducir esos modelos y estar vigilantes de no permitir reproducirlos en los alumnos y en los ambientes que somos responsables. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Has tocado un tema importantísimo que es el lenguaje. Hay un autor que se llama Francisco Huneeus, cuyo libro titula Lenguaje, Enfermedad y Pensamiento. ¿Sí? Uh-huh. Mucha gente cree que las enfermedades mentales provienen de las palabras que escuchamos. ¿Sí? Uh-huh. En la teoría del doble vínculo, que habla de cómo las personas se vuelven locas, generan esquizofrenia, dicen que tiene mucho que ver la comunicación que tienen con sus padres. Los padres que son esquizofrénicos pueden contagiar de alguna manera o psicotizar a sus hijos a través del lenguaje. Hablando de situaciones extremas, pero en la misma línea reflexiva. Nosotros, a través de nuestra cultura plagada de un tipo de lenguaje machista,
derivado de un modelo patriarcal, nos transmite esa herencia plagada de palabras y significados que después es muy complicado poderlas desaprender, poderlas descomponer en nuestra mente y cambiarlas por otras. Creo que es un aporte muy interesante el que tú dices, desestructurar el lenguaje, poner atención a aquellas palabras que tienen un trasfondo machista, un trasfondo agresivo, un trasfondo despectivo y modificarlas. Qué fácil sería pues hacer esto, ¿no? Pero no, requiere un proceso de desaprendizaje. Otro aspecto muy interesante que comentas, dejar los privilegios. Hombre, es bastante cómodo en nuestra sociedad mexicana ser hombre, ¿verdad? Podemos hablar de cientos o miles o millones de desigualdades que hay y también de privilegios que tiene el hombre frente a la mujer. Qué complicado es abandonar esa parte. Una dinámica de machismo empoderado, pues también imagino que implica muchísimo sacrificio. Y aunado a esto, te comparto que leí un libro hace tiempo de que en España hacen estos grupos parecidos a los que tú te encontraste en un diplomado, de hombres que se juntan a platicar cómo sufren por la violencia de género, por el tipo de masculinidad, ¿verdad? Entonces, no nos extrañe que aquí en México también empiecen a proliferar ese tipo de grupos, que sería muy padre que existieran para cuestionar nuestra realidad, ¿no? Sí, de hecho, ha habido esfuerzos aquí de colegas, por ejemplo, Fabián, que ha tenido un círculo también de reflexiones en torno a los hombres, y esta renuncia a los privilegios no es tan sencilla, porque pues a quién le gusta perder en este ámbito, ¿no? Me preguntó el poder ejemplificar cómo es que sí podemos ser conscientes, podemos estar formados, podemos estar muy capacitados en muchas situaciones académicas y estar apoyando. Por ejemplo, tú tienes a tu hija y tu hijo, maravilla, tener a los dos en el mismo parto, y todo lo que te has enfrentado, pues, en ese sentido, a cómo educar, y me atrevo a decirlo, pues, por la confianza, sin ese sesgo de privilegios, ¿no? Y Sí, es, sí, sí. es Y complicado. es difícil. Es difícil, ¿eh? Bien dicen que nadie llega a ser padre con una escuela anterior, simplemente vas experimentando Ajá. y ¿por qué no? Vas reproduciendo también modelos viejos porque decíamos anteriormente, qué complicado es desestructurar el pensamiento y cambiarlo por modelos más igualitarios, más de igualdad, ¿verdad? Es difícil esta travesía de ser padre es complicado. Sí, porque brotan situaciones que no son necesariamente totalmente reflexionadas. Por ejemplo, yo cuando hablamos de esta parte de desestructurar el pensamiento, de cambiarlo, de ser más inclusivo, recuerdo muchos ejemplos que he vivido. Estoy en Guadalajara esperando el tren ligero y veo que la que llega, el vagón viene manejado por una mujer. Vienen a mi ¿Verdad? mente ya sea a modo de chiste, ya sea a modo Sí, de... Y que inmediatamente me doy cuenta, volvió, o sea, vuelve ese pensamiento de, no, mejor me espero el otro vagón. O sea, y ese tipo de cosas, o cuando también incluso tuve la oportunidad, cuando voy a la maestría, de subirme a Uber y me toca una chofer mujer, ¿sí? sí. Y tuve también de preguntarle, oiga, ella siempre llega el momento de estar platicando y le preguntaba, bueno, ¿cómo ha sido su experiencia como chofer, no? Y decía Sí, que ha habido, que es muy común que le cancelen, ¿sí? sí, sí, Y sí, sí, entonces, pero una de las cosas que yo me percibía era estar vigilando la forma de manejar. Y me dio coraje, me dio tristeza decir, mira, o sea, según yo estoy trabajando esto, estoy promocionando la igualdad de equidad de género y esto brota. Por eso hablamos de un machismo en rehabilitación. O sea, sí, no es algo que instantáneamente vamos a cambiar el chip. Ah, mira, ahora vamos a hacer esto. Sí, y sí, son cosas que son sumamente sutiles, sí.
pero que son, ¿cómo se dice? Guardan todavía este modelo porque ese modelo me beneficia. Sí, claro, brota ese sentido o esa ilusión de superioridad, ¿no? Exacto. Sí, O que se va yo, manejando y hacia adelante va alguien manejando y detecto que es mujer. sí, Vienen sí, una serie de situaciones que digo, qué bárbaro, o sea, cómo está en la vena y ante cualquier situación, los memes y toda esta nueva cultura de la comunicación instantánea, un meme te refleja tremendas ideas de superioridad masculina, de machismo, sea cual sea la situación que se aborde. sí, sí, sí. Para mí son ilusiones, todas estas son ilusiones. Le comparto a nuestro auditorio y a ti también que salí a llevar la basura a un contenedor y vi a una trabajadora de estas empresas de Barcel o algo así. Ujú. Es una de las chicas que comúnmente ese trabajo pues se le da a los hombres, ¿no? O se estipulaba que se le diera a los hombres, porque siempre vemos hombres. Esa es como que la Ujú. idea. Pero ahora anda una chica o dos y Sí, entonces estaba el solazo, pero a todo lo que da, y la vi ahí, como haciendo su corte y todo, y en mi mente surgió esa ilusión, ahorita puedo decirlo, esa ilusión de superioridad, y me dije a mí mismo, pobre chava, o sea, ujú. híjole, el solazo, tener que trabajar, ¿no? O sea, Ajá, esa cuestión inconsciente de decir, ese no es trabajo tuyo, ese es para alguien más fuerte, más exacto. poderoso. O sea, cómo brotan las ilusiones que Ujú. la sociedad o a lo mejor nuestros padres no nos las enseñaron, pero la sociedad, que es una parte importantísima en el aprendizaje de conductas, aparecen de manera instantánea, independientemente de la formación que tengas, ¿eh? Así es. Yo ya pasé por la licenciatura de psicología y no logré rehabilitarme, ¿verdad? Yo voy En terminando fin, la maestría y sigo todavía en esa rehabilitación. porque luego eso dice, ¿no? Tú entraste a estudiar eso para acomodarte. Bueno, pero aparece ese modelo de alguna u otra manera reflejado en esos pensamientos que terminan siendo ilusiones. Ujú. Y mira, incluso el hecho, va a haber personas, y me atrevo a decirlo porque pues, es parte del proceso formativo, va a haber personas que al escuchar este podcast y que dos hombres estemos dialogando sobre nuevas masculinidades, sobre el valor del feminismo, sobre estos pensamientos que nos llegan y que nos confrontan, puede que alguien piense, ay, qué exagerados, lo están llevando a un nivel demasiado ideal, eso es imposible, o sea, y entonces vemos que esta persona está en el grado, en el escalón de la superioridad, juzgando una situación por no entenderla. Sí, Por- claro. ajá, Cuando estamos muy llenos, vamos, ¿qué nos pasa cuando nos hartamos de una comida, quedamos hasta el tope y luego alguien nos dice, oye, ¿qué tal si vamos a hacer las compras? Pues vamos a ese lugar a hacer las compras y no se antoja nada, exacto. no se antoja nada. Entonces, Ujú, cuando tratamos de hacer un cambio de paradigma, un cambio de ideas, mientras ujú, estamos hartos, llenos de un modelo patriarcal, no se ujú. nos antoja nada, se nos antoja seguir siempre por lo mismo. Sí, mira, y en estos días pasados vi la película que está en plataformas digitales, en Netflix, igual lo voy a cobrar. Se llama Chicas Perdidas, no sé si también has tenido la oportunidad de verla. No, aún Y no. es sobre desapariciones en Estados Unidos de una muchacha que en todo el proceso pues se descubre o se revela que se dedicaba a la prostitución y cómo reaccionan las autoridades y la sociedad ante la búsqueda de una mujer, primero, después que se dedica a la prostitución y el juicio que se genera, ¿sí? Es brutal, es tremendo, ¿sí? La respuesta de la policía, la respuesta de las autoridades en el proceso de búsqueda, una llamada 911 que no es atendida en tiempo y forma, por ese mismo juicio. Entonces, hablamos de que incluso en la desigualdad hombre-mujer y en la misma mujer hay una desigualdad como si hubiera castas, como si hubiera niveles
de atención y de juicio, ¿no? Y Ujú. entonces vemos que realmente es un tema que se tiene que hablar. Yo recuerdo mucho un ejemplo que yo viví en la universidad. Estoy dando ya la materia de sexualidad humana y algunas otras materias, y entonces trato de manejar lo más posible y lo que me permite mi capacidad, el lenguaje inclusivo de alumnos y alumnas, chicas y chicos, etcétera. Y una Sí. alumna que la verdad, muy destacada, me dice, maestro, ¿puedo hacerle una observación? Y le digo, sí, ¿cómo no? A mí no me molesta que usted diga alumnos o todos o jóvenes, porque no me molesta que lo haga. Siento que no es necesario. Y en ese momento me permití decirle, ¿sabes por qué no te molesta? Y perdón por decirlo de esta manera, pero es que porque estás acostumbrada a no contar, estás acostumbrada a no ser tomada en cuenta, ¿sí? Y esto empieza desde el lenguaje, ¿sí? Son muchas situaciones que el lenguaje inclusivo es un avance en el sentido de reconocer la presencia. Y tenemos que llegar al reconocimiento del valor, de la dignidad, de la igualdad de derechos, de la verdadera equidad. Si no se trata de solamente dar derechos y son igual para los dos, no, hay consideraciones para cada sexo propias, ¿sí? Que no son, no es irrelevante el tomarlas en cuenta. Es importante el reconocer que estas diferencias no solo no es tan sencillo como decir somos complementarios, no, somos todos importantes, todos Ujú. tenemos esta igualdad, esta equidad en cuestión de valor. Y Sí. es la parte más complicada, ¿sí? Porque dicen, bueno, es que entonces yo como hombre puedo denunciar que no tuve la oportunidad de tener a mis hijos en mi vientre. O sea, eso ya es llegar a un ambiente, un diálogo bizarro, sin No, fundamento y sí, sin es una sentido. defensa falsa, ¿no? Una defensa sin sustento. Es Sí, una defensa y se convierte en un ataque, sí, porque claro. es y sigue siendo una violencia. Sí, sí, Entonces, sí. Julio, ahorita que hablas de derechos, dime qué papel o qué relevancia tienen los famosos derechos humanos en todo esto. Va de la mano con todo este movimiento de contracultural o, o qué papel juegan, porque ahorita se habla de derechos humanos donde sea, ¿eh? Donde sea. Ya no puedes levantarle la voz a alguien, ya, o sea, dicen algunos que los chicos de estas últimas generaciones son chicos cristal. Ya no puedes ni decirles nada porque se van a ir a refugiar a derechos humanos. Es un extremo lo que estoy hablando. ujú. Pero en el contexto de nuestro tema violencia de género, ¿qué relevancia tienen la Declaración Mundial de Derechos Humanos? ¿Apoya estas iniciativas o qué onda? De hecho, me atrevería a decir que más que se apoya, ese es el origen de estas iniciativas, ¿sí? Reconocer esta igualdad y este derecho, haga la redundancia, de vivir libre de violencia, de vivir en un ambiente que sea sano, de poder expresar lo aquello que es mi esencia y que es como soy. Y entonces nos damos cuenta que no hablar de una igualdad a ultranza no es la solución como tal, es el reconocimiento de la diferencia en lo que se fundamenta el verdadero derecho, ¿sí? No en que todos seamos iguales y nos obliguemos a ser iguales, no, sino que tengamos la misma oportunidad de si quiero, lo hago, si no quiero, no lo hago. Y en ese sentido, pues podemos encontrar múltiples ejemplos en los cuales la violencia daña estos derechos. Estamos en una sociedad del 2020 en la que todavía hay situaciones en las que se juzga eh, el aborto selectivo por razones de género, la diferencia del acceso a la alimentación y los servicios. Estamos hablando de explotación y abuso sexual, mercado de sexual, todavía, o sea, actualmente, ¿cuántos lugares turísticos no sabemos que hay trata de blancas y explotación sexual de niños y niñas? Sí, no nos vayamos a Tailandia, o sea, estamos aquí en México. Y hay muchas cuestiones el matrimonio infantil en varias sociedades todavía, que México apenas hace algunos años ya
pudo legalizar, evitar pues la prohibición del mismo, incluso en la mutilación femenina, ¿no? Del clítoris en muchas sociedades todavía como un acto ritual obligatorio, ¿no? Por Sí, sí, toda sí. esta formación en la que se ve a la mujer como la causante de la desgracia, basándonos, sin entrar en la parte polémica, pero basándonos en una formación judeocristiana que ve en el origen de la vida a la mujer como aquella que vino a echar a perder todo, ¿sí? Ujú, Y con el ujú. pecado, sea la mitología que sea. Y entonces, basado en eso, basado en textos que son totalmente sacados de su contexto, se habla de una superioridad masculina. No hablemos también de que aún en la actualidad, con derechos humanos a tope y con tantas instancias, no se pudo hacer mucho. Eso era hace unos 10, 15 años con la mujer que fue lapidada públicamente porque estaba embarazada de un hombre que no era su esposo, y en África fue. Sí, y se metió UNICEF, se metió la ONU, trató de, y no se pudo detener, y hasta fue televisado y está grabado, ¿no? Ujú. Entonces, ciertamente, derechos humanos es el fundamento de esta lucha y es quien ha bien respaldado. Lamentablemente, cuando hablamos en esta sociedad de derechos humanos, nos quedamos con la experiencia inmediata de es que solo definen a los ladrones o a los delincuentes y los protegen más que a los que somos Ujú. violentados. Es otra vez sesgar la realidad. Pero sí, la equidad de género está basada en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Y bueno, Sí, nos vamos a ir pues, a todas las declaraciones de derechos en el ámbito de la sexualidad, pues por ejemplo los derechos sexuales del adolescente, que no se han podido eh, socializar de la manera adecuada, masiva, porque no tenemos la formación para poder abordarlos, ¿sí? Y se malentienden, ¿sí? sí, sí, sí. Y algunos de ellos, que son derechos sexuales, pueden tener el alcance de la tipificación, es decir, Ah, que lleguen al aspecto legal. ujú, Algunos sí, sí están tipificados como el abuso sexual, que de ujú, repente es muy complicado comprobar, pero bueno, creo que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está en camino de transformarse. Tú mencionabas hace rato una frase que dice que el patriarcado está herido de muerte, así lo dijiste. así es. Sí, y lo que acabas de comentar ahorita, pues lo puedo yo expresar como las caras de este modelo patriarcado que son abominables. O sea, el patriarcado a su paso ha dejado no solamente la violencia de género, sino que ha generado una sociedad desigual terrorífica, bastante terrorífica. Y bueno, pues vamos a pasarnos a una una última intervención, Julio. Ujú, Si estamos pensando en hacer un cambio, en provocar conductas nuevas, eh, y en este diálogo han salido algunas recomendaciones tuyas. Quisiera que en concreto nos compartieras algunas actitudes o experimentos. También en la actualidad se habla mucho de experimentos sociales. Que nos ujú, platiques algunos experimentos sociales convertidos en conductas o actitudes nuevas que vayan enfocadas al cambio de pensamiento, a, a, al ir hacia una sociedad más equitativa, ¿sí? Algún tipo de actitud o conducta. Hagan esto y esperen el resultado, o dejen de hacer esto y vean qué ujú, pasa. Necesitamos, de repente mucha gente necesita guías, aunque suene un ujú, poquito dependiente, ajá, eso de que hágalo usted mismo, no, a veces ocupamos a alguien, un tutor, un acompañante que nos diga, experimenta esto, haz ujú. esto, vete por aquí y ve el significado, ve el resultado. Entonces, quisiera cerrar con esas recomendaciones tuyas que sean muy específicas, pensando en un público de adolescente hasta la senectud. En Ujú. concreto, ¿qué nos recomendarías? Conductas nuevas Mira, por experimentar. uf, hay una de las cosas más importantes y me uno a este movimiento de visibilizar la violencia. Primero es tomar conciencia de nuestros privilegios. Y te voy a poner un ejemplo sencillísimo. ¿Qué pasa si tú en un examen en la preparatoria, en el rubro del nombre del alumno, pones
alumna, entre paréntesis, o, y la raya, la línea en la que pongan su nombre. Te aseguro que más de alguno va a respingar, ¿sí? O sea, porque eso me lo compartía una compañera que trabaja también en preparatoria de Guadalajara, que eso hacen Siempre los se pone alumno. Siempre se alumnos, pone alumno, ¿no? alumno, y entre paréntesis A, o no se pone la A. Entonces ahora si ponemos alumna, y entre paréntesis O, va a generar una incomodidad. Y Sí, entonces esa incomodidad es nuestra oportunidad educativa para poder hablar de un privilegio, porque siempre primero. esa es Porque la el primera, muy bien. primera. La segunda es nosotros desde nuestros ámbitos, como papá, como amigo, como maestro, es generar incomodidad, el poder buscar espacios, formas en las cuales romper con el esquema tradicional. Y eso está muy arriesgado porque es dotar de renunciar en cierta manera a la conciencia de perdón, tomar conciencia de nuestros privilegios y renunciar a ellos, porque es nuestra labor. O sea, las mujeres están haciendo su parte en el feminismo como tal, manifestándose, haciendo ver. Hay muchos ejemplos, yo no puedo decir está bien, está mal, es la forma en la que están encontrando ser escuchadas, que obviamente nosotros creemos que lo que aparece en esta pantalla es la verdad, la neta del planeta, y lo que vemos es lo que las redes nos están mostrando, pero de 25,000 mujeres que se reúnen, solamente las juzgamos por 60, 70 que realizan ciertos actos y destrozos, ¿no? Al igual la marcha LGBT, ¿no? Que solamente se toman las fotos de los que son estrafalarios y que tienen formas de manifestación pues muy llamativa, pero todo el resto no lo hace, ¿sí? Y entonces nuestra labor es no detenernos por la cuestión de ser juzgados, ¿sí? Es generar incomodidad. Si estamos en un grupo de amigos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, y se forma de puros hombres, y seguido subimos chistes que son violentos, que son agresivos, que son machistas, primero es no hacerlo uno mismo. Y segundo, el poder generar de, oigan, no se ocupa esto, o manejar otro tipo de humor. Sabemos que seremos rechazados, que seremos juzgados, pero también es una forma de que hay alguien más ahí que se va a sentir identificado y se va a sumar a esta lucha, ¿sí? El corregir a una... Me preguntaban en la universidad que por qué un piropo era violento, por qué se quería legalizar que se castigara a las personas que echan piropos. Y en primer lugar, un piropo no lo lanza una persona a otra en individual, siempre es con base en un grupo. Y entonces la legitimación homosocial es lo que le da el éxito al piropo. Entonces estás hablando que es una persona contra mínimo 2 o 3. ¿Qué derecho tiene una persona de interrumpir el libre tránsito, en este caso de la mujer, amedrentarla en grupo, porque es un amedrentamiento por más creativo y por más eh, hermoso que sea de esos dichos o que resalte ciertas características, ella puede andar, vestir, caminar como ella decida y a la hora que ella decida, ¿no? Y entonces el visibilizar esto nos va a hacer a nosotros incómodos, ¿sí? Yo ya tengo el mote y me encanta que me dicen allá en la universidad, ahí viene el feminista, ¿no? Porque en las clases manejo esto y de hecho aquí en la escuela cuando les doy clases a los chavos yo tomo la materia el tema de la materia de biología sobre sexualidad, me pide la maestra que es bióloga, que si yo les doy el tema, y los niños me dijeron, viene, el director es sexista. Le dije, no me digan eso. Y ya, pues es también explicarles, ¿no? Pero Sí. es esa parte, y es muy curioso, Jaime, que cuando he dado en redes sociales, pues que he invitado a una conferencia o a una charla sobre nuevas masculinidades, he recibido, sí, felicitaciones y muy padres, pero también he recibido mensajes de odio, por ejemplo, y de gente y cuando hablo de odio no son amenazas de muerte ni mucho menos, es mensajes como, ahora te dedicas a promocionar la jotería, o ahora en nueva masculinidad significa ahora los hombres pueden usar falda, y entonces esos mensajes, en un primer momento obviamente sí son desagradables, pero solamente me confirman que realmente se necesita urgentemente hablar y visibilizar este tema.
¿sí? Porque un padre en el seminario, que tú conoces, el padre Gabriel Uribe, nos decía, los derechos no se piden, se arrebatan. Y ándale, mira, y sí es cierto, un derecho no vamos a ir a pedir a formarnos una fila a ver si nos dan tal derecho, ¿no? Se arrebatan con base en la verdad, con base en lo que está pasando realmente. Comentaba con una amiga hace poco respecto de las marchas y ella decía, bueno, es que yo sí voy a las marchas, pero no tanto por el éxito o por la cantidad, sino porque en verdad sientes el poder de poder, y perdón por la repetición, de poder tener la esperanza de cambiar esto. Y entonces vas platicando con una señora que te dice, es que hace 15 años que desapareció mi hija y la sigo buscando. Y es que hace 10 años mataron a mi hija de esta manera y no quiero que otra viva esto. Y entonces esa misma se me enchina la piel cuando escucho ese tipo de testimonios y, y realmente es cuando yo recuerdo el 9M que aquí en la escuela no vinieron las mujeres a trabajar. Se me hacía muy triste en el momento previo que había incluso actitudes con mucha honestidad de parte de las maestras y de las personas que trabajan, las mujeres que trabajan aquí en la escuela, que me decían, ¿y pero cómo le van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y ¿saben qué? O sea, discúlpenme, pero eso no es bronca de ustedes. Si es un derecho que ustedes quieren ejercer, hay autorización y eso fue algo muy curioso, hay autorización de dirección para tomar este día. Dije, es que haya o no haya, es tu derecho. Y me dio mucho coraje un meme, porque fue muy triste y muy cierto, que decía, el patriarcado es tan sutil que cuando las mujeres se enarbolaron para faltar al trabajo, los patrones le dieron permiso de faltar. Y sí, eso solamente revela, es como cuando ya viene el carro encima de ti y pues tú te haces mejor a un lado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Gramsci dice que la masculinidad hegemónica, pues es ese mal invisible que anda en la sociedad, ¿no? No lo podemos percibir, pero está ahí, latente, latente. Y mata. Sí, mata sí. Esperanzas, mata expresiones. Por ejemplo, nosotros como hombres, todas las actividades artísticas de suyo estaban prohibidas. Estamos hablando de nuestra juventud, apenas hace unos añitos, sí. Pero es una época muy diferente a la actual. Y por lo que puedo mencionarlo con mucho gusto. Un servidor, ya tengo trabajando aquí en la secundaria algo de tiempo y hemos potenciado las artes. Y al principio, obviamente, pues había artes que eran más de las mujeres, como era la danza, y otras, los instrumentos para los hombres, o talleres tecnológicos que la electrónica era para los hombres y las mujeres acá. Y ahora me encanta ver los grupos más nutridos y mixtos, ¿sí? Ver hombres bailando en el taller de danza, en el taller de teatro, mujeres en electrónica, hombres en repostería, y entonces me dan y entonces trabajamos mucho esta parte de la tolerancia y de que si alguien genera comentarios, burlas, bullying, etcétera, buscamos la manera de acompañar, obviamente también de sancionar, porque son actitudes que no permitimos, lo tratamos de no permitir pues en nuestro entorno, porque tiene que estar libre, estamos convencidos que tiene que ser una escuela libre de violencia. Y entonces el tener la certeza de que la denuncia es atendida por la autoridad y es sancionado aquel que falla, le da mucha certeza a los muchachos y la confianza de denunciar. Otro de los puntos que pudiera yo mencionar, aparte de ser incómodo, aparte de generar actos de incomodidad, es la capacidad de la denuncia. Me ha tocado que traen aquí de la mano a niñas, otra niña, otra adolescente le dice, dile al director lo que te están haciendo en el pasillo. Dile lo que está, o sea, en la sororidad, pues, aquí estamos, o sea, no estás sola. Y eso en el ámbito de la mujer, pero también en el ámbito masculino, el detener, el decir, oye, no está bien. Me encanta lo que hemos podido hacer aquí en la escuela, el hecho de decir es que hay quienes se defienden al otro, ¿sí? Y si es que no está bien, o sea, si trae broncas con él, sí, pero no se pongan dos contra él. O ¿sabe qué, maestro? Está pasando esto. Y lejos de ser el soplón, lejos de ser, saben que van a ser atendidos. Obviamente es un microespacio, ¿no? Pero estas personas son las que van a estar al frente
de muchas decisiones posteriormente y saber que hay que el ámbito de la justicia, cuando es atendido de manera adecuada, si es escuchada la denuncia, las cosas pueden cambiar. Sí, Y sí. van a ser nuestros policías, van a ser que obviamente tienen una tarea tremenda de poder reestructurar esta sociedad, que nosotros recibimos y que tratamos lo que estamos haciendo, pero que a ellos todavía les va a costar un poco más, pero al menos que vean que tuvimos el intento, ¿no? Sí, claro, claro. Le has dado al clavo en algunos aspectos muy interesantes. Igual, todos son importantes, pero hay uno esencial: educar, Ujú. educar. Tú y yo estamos en el medio educativo y sabemos que la vida es muy rápida, la vida pasa muy pronto, no, muy pronto no, la vida pasa muy deprisa, y el día de Ujú. mañana tenemos estas gentes, como tú lo dijiste, como policías, como candidatos a un puesto, etcétera, etcétera, y ellos van a reformar o van a perpetuar las costumbres, ¿verdad? Entre ellas el patriarcado. Bueno, hay tantas cosas que se pueden compartir. Yo creo que el modelo patriarcal del cual emana o surge la violencia de género, nuestro tema con el que iniciamos, es el que es multifacético. Este modelo patriarcal tiene varias expresiones muy atroces, ya has relatado algunas de ellas, y a veces solamente las personas que se acercan a escuchar esas historias, como las que comentas: me pasó esto, me pasó lo otro, vengo y me sumo a esta marcha para que no le pase a otras personas. A veces escuchar esos relatos tan terroríficos, nos sensibiliza y nos hace estar más lejos de seguir reproduciendo el patriarcado. Yo creo que eso es muy importante. Y otro aspecto también trascendente es lo que se hace en las escuelas. Si Sí. los profes desde nivel preescolar o etcétera le pusieran más ganas a esto, también se moverían un tanto las estructuras. En psicología sabemos que cuando nos la vivimos en un solo yo, en una Ujú. sola forma de ser, nos olvidamos que existen otras expresiones de nosotros mismos. Y en ocasiones, cuando vamos a terapia y hacemos cambios o extendemos nuestro yo, nos podemos dar cuenta que en nuestra esencia hay una gran riqueza, y los cambios que hagamos también nos van a hacer evolucionar, nos van a hacer avanzar. Y un cambio de perspectiva, un cambio de ya no ser violento, un cambio de ya no perpetuar el modelo patriarcal, seguramente nos va a traer también salud mental. Creo que es hacia allá donde va encaminado. Una vida con violencia no puede ser saludable. Ujú, Entonces, eliminar la violencia, eh, y cuando digo eliminar suena como muy agresivo, ¿no? Pero es ujú. en verdad, o sea, no podemos tolerar la violencia. Cuánto hay vi un meme, respecto de matrimonio que decía, antes los matrimonios duraban más y una señora, una anciana, tenía un cartel que decía, no era paz, era miedo, era silencio. Tienes toda Y la razón. fuerte, ¿sí? Y entonces el hecho de visibilizar esta violencia, el hecho de reconocerla en mí mismo y que soy objeto, y quisiera balconearme como ya lo hice en otro espacio, fue una gran derrota para mí el hecho de que haber tenido que recibí unos documentos de una maestra, fui a las oficinas de la DERCE y me los entregan, pero en un bolso rosita con una flor gigantesca al frente, y yo tenía que ir a presidencia. Fue un conflicto tan fuerte, cruzar todo el jardín, pasar, lo que hice fue dejarlo en una tienda departamental, en uno de los espacios ahí, y fue, en verdad, y dije, quiero vivirlo así, con este duelo, sí, o sea, fue una gran batalla que perdí. Y es, híjole, tremendo el reconocer cómo me permito tanta violencia, ¿sí? Sí, Y, sí. y objeto de ella. El reconocer que una sociedad solo puede ser sana sin violencia es, creo que el modelo que puedes verlo desde cualquier pedagogía.
puedes verlo desde cualquier modelo educativo, que se precie de humanista, puedes verlo desde cualquier espiritualidad, que la violencia no es la solución. Que Sí, sí, sí. no se trata ahora de llegar de un machismo ahora a un hembrismo, no se trata de uno más fuerte que Ajá, el otro, se ajá, trata sí. de reconocimiento de la diferencia y en esa diferencia la riqueza. Sí, sí, ¿Sí? sí, te entiendo perfectamente. Y ahorita que estamos hablando de bolsas, déjame compartirte y compartir al auditorio una experiencia a lo mejor un poco similar. Fui al centro de Autlán hace algunos 6 años, 5 años, a comprar un morral. Un morral, se ponía una persona con su puestecito a vender pulseras y morralitos como de cuero o algo así. Todavía está esa persona, nomás que se pone en otro lugar. Entonces yo llegué, vi un morral que me gustó y se me ocurrió la pregunta más ingenua o a lo mejor más tonta de mi vida. Y le dije, ¿este bolso es para hombres o para mujeres? Yo que pregono también la equidad y cuestiones de esas, Este, el señor se rió. ¿Cómo me dolió la risa del señor? Se sí. rió y me dijo, no, joven, pues eh, es depende. Entonces, yo también me reí, no me quedaba de otra, pero, pero yo me caché y dije, caray, o sea, en los objetos también sale parte de mi masculinidad, de mi machismo y de separar las cosas y de no ver la equidad, en fin. Bueno, Sí. hemos llegado al fin de este séptimo podcast. Julio, te agradezco muchísimo el que hayas participado en este espacio. Tus aportaciones son muy enriquecedoras y estoy seguro que al público que las escuche, pues se va a llevar algo bueno, porque la tónica, el estilo o el espíritu de este programa, Nota del Autor, es siempre dejarle algo útil a las personas para que se desarrolle su persona, para que cambie su percepción de sí misma y de la realidad. Te agradezco mucho, Jaime, en verdad, disfruté mucho esta plática, esta charla entre amigos. Sabes que hay un gran aprecio ya de tiempo y una gran admiración también. Me siento Gracias. honrado de estar aquí compartiendo contigo y pues esperamos que sea la primera de varias porque este tema no lo podemos agotar, y hay mucho por aportar y mucho por reflexionar también y crecer nosotros, ya nos balconeamos mutuamente porque exactamente, es reconocer eh, este proceso. ¿Qué es eso? Sí, es un proceso de desintoxicación, así como Sí, tal cual, nos enorgullecemos de esta visión patriarcal, reconocer también que nos ha hecho daño, que nos ha limitado, que eh, nos ha impedido muchos aspectos por este chip, estas ideas tan arraigadas y que en su momento pues, nos sirvieron y ahora nos damos cuenta que no son lo mejor. Y pues ahora la responsabilidad de ser los adultos en este sentido, de ser educadores, de ser responsables también de la salud, pues nos compromete a poder brindar espacios de mayor sanidad y desde ese punto dar el mejor aporte que podamos en este momento crucial de la historia, ¿no? Como decías, fin de la ideología del fin de las ideologías, ¿no? así es, así es. Julio, o como te nombro también, Captain, my Ah, Captain, claro, muchas gracias nuevamente, es un honor y yo estoy completamente seguro que nos vamos a encontrar en este espacio para platicar de otro tema que se deslinde de este u otro de gran magnitud. Muchas gracias, auditorio, por seguir Nota del Autor. Nos vemos en la siguiente Nota del Autor. Que la pase bien, sígase cuidando mucho en esta pandemia. Gracias por hacer contacto. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente Nota del Autor.